Un cordial saludo. Soy de nuevo el profesor Germán Díaz Sosa. Mi apellido Sosa se escribe Sossa. Germán Díaz Sosa. Especialista en un tema trascendental, así se habla en público. He escrito 12 libros. De esos 4 son sobre hablar en público. El primero salió hace 23 años. Tiene 413 páginas y enseñamos todo lo que tiene que ver con este tema absolutamente trascendental. Bueno, vamos a ver las técnicas y los trucos para comenzar una conferencia y que bajen los nervios y que baje el miedo. ¿Cómo disminuyo la ansiedad al momento de comenzar? Yo les voy a hacer 2 preguntas y usted en su mente las va a contestar. Y las respuestas son la primera técnica. Les voy a dar las técnicas para que disminuya su ansiedad hasta en un 90% al momento de comenzar. Reitero lo que ya he dicho. Todo esto es completamente improvisado, no tengo apuntes, no tengo teleprompter ni tengo nada. Entonces, sin embargo, lo vamos llevando ordenadamente. ¿Cómo comenzar? La primera pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Cuando usted va a hablar en público, ¿quién está nervioso? ¿Usted o el público? Cuando usted va a hablar en público, ¿quién está nervioso? ¿Usted o el público? ¿Usted? Claro, el público no está nervioso porque no sabe qué va a hablar. El público está tranquilo, está únicamente a la expectativa de qué es lo que usted les quiere enseñar. Entonces el público está tranquilo, el público no tiene problema, el público no tiene miedo, el miedo lo tiene usted. La segunda pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente: ¿habrá más nervios al minuto 1 o al 15? ¿Habrá más nervios al minuto 1 o al minuto 15? ¿Al 1? Claro. Entonces, ¿cuál es el primer truco? El primer truco es que sus conferencias no las comience usted, que las comience el público. ¿Y eso cómo lo logra? Fácil. Hágales una pregunta. ¿Cómo debe ser la pregunta? Tiene que ser abierta y fácil. La pregunta es abierta y es fácil. Supongamos que un médico deportólogo va a dictar una conferencia sobre la importancia del ejercicio. Le dijeron que iba a tener 6 espectadores, llegó y había 15. Se puso nervioso. Si está nervioso, no hable, que hablen ellos. ¿Cómo? Háganles una pregunta. ¿Cómo debe ser la pregunta? Abierta y fácil. Por ejemplo, el médico dice así: mucho gusto, mi nombre es Fernando Gutiérrez, yo soy médico deportólogo y les voy a hablar sobre el ejercicio. Pero antes de comenzar les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es importante el ejercicio para un ser humano y qué puede pasar con personas que nunca hacen ejercicio? Ya comenzó, ya está parado ahí, la conferencia comenzó, pero vean que los que van a hablar son ellos, porque él les hizo una pregunta y la pregunta fue abierta y la pregunta fue fácil. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, nadie quiere contestar? Es muy simple. Confronte a uno de ellos. Dígale, por ejemplo, para usted, por ejemplo, ¿por qué el ejercicio es importante para un ser humano? ¿Y qué puede pasar con las personas que nunca hacen ejercicio? La experiencia me enseña que cuando usted le formula una pregunta directamente a una persona, la única opción de esa persona es contestar. Entonces, y también me enseña la experiencia que cuando contesta el primero, ya los demás quieren contestar. Entonces, el primer truco es que comience con una pregunta al auditorio. Es un truco fantástico, es un truco maravilloso. Cuando le formule la pregunta al grupo, espere a ver quién contesta. Pero si se la formula a una sola persona, debe repetirle la pregunta porque es posible que esa persona hubiera estado distraída y no la haya escuchado la primera vez. Entonces usted le dice: para usted, por ejemplo, ¿qué? ¿Para mí qué? ¿Qué? No, repítale la pregunta. Para usted, por ejemplo, porque es importante el ejercicio para un ser humano y qué puede pasar con las personas que nunca hacen ejercicio. La pregunta tiene que ser abierta y tiene que ser fácil.
¿Qué es una pregunta abierta o qué es una pregunta cerrada? Una pregunta abierta es una pregunta que permite que la gente hable. Una pregunta cerrada es una pregunta que se contesta sí o no. Por ejemplo, ¿usted es chilena? Sí. ¿Usted es argentina? Sí. ¿Usted es peruano? Sí. Eso es una pregunta cerrada. ¿Usted cuántos años tiene? 50. ¿Y usted 40? Esas preguntas no sirven. Sirven las preguntas abiertas. Vean que un día una persona en uno de mis seminarios talleres dijo: voy a comenzar, como me enseñó el profesor Germán Díaz Sosa, con una pregunta para disminuir los nervios. Y comenzó con una pregunta, pero hizo una pregunta cerrada que no le sirvió. Vean lo que hizo. Buenas tardes, mi nombre es Hernando Telles y yo les voy a hablar de un tema que es el turismo. ¿A usted le gusta montar en avión? No. ¿Y a usted en barco? Tampoco. ¿Y a usted en tren? Más o menos. ¿Le sirvió? No le sirvió, porque las personas no hablaron. Él quería que ellos hablaran y ellos no hablaron, porque la pregunta fue cerrada. La pregunta tiene que ser abierta para que las personas hablen. Ahora, ¿es posible abrir una pregunta que equivocadamente se hizo cerrada? ¿Así? Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué hubiera podido hacer esta persona? ¿A usted le gusta montar en avión? No. ¿Por qué? Cuando usted pregunta por qué, la persona comienza a explicar. Uno de los más grandes entrevistadores del mundo se llama Larry King, de Cable News Network. En una oportunidad le dijeron: señor Larry King, ¿usted a qué atribuye que lo consideren uno de los más importantes entrevistadores del mundo y de la historia? Dijo a dos palabras, y le dijo el periodista cuáles. Dijo: ¿por qué? Siempre pregunto por qué. Siempre pregunto por qué, y las personas hablan y dicen por qué. Entonces eso es lo que permite hacerlo así. Formule una pregunta para comenzar y la conferencia la comienzan ellos. Segundo truco: hágalos presentar. Usted llega a hacer la conferencia, está nerviosa o está nervioso, ¿para qué comienza? Que comiencen ellos. ¿Cómo? Hágalos presentar. ¿Cómo sería? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Gutiérrez, yo soy ingeniero de sistemas y les voy a hablar de desarrollo de software administrativo, financiero y contable. Pero antes de comenzar les quiero pedir un favor: que se presenten. Se van a presentar con nombre, profesión o actividad y expectativa de este tema. Gracias. Y nos puso a presentarse: nombre, profesión, actividad o expectativa. Nombre, profesión, actividad y expectativa del tema. Y las personas comienzan a presentarse. A todo el mundo le gusta hablar y le gusta que ellos sepan quién soy yo. Entonces es muy fácil utilizar este truco. Adicionalmente, cuando usted les pregunta nombre, profesión o actividad y expectativa, cuando ellos dicen la expectativa, usted verifica que lo que usted va a decir está de acuerdo con esa expectativa. Porque una de las obligaciones de una persona que habla en público es satisfacer la expectativa del auditorio. ¿Cómo la satisface? Diciendo lo que ellos quieren escuchar. ¿Quién le dice cuáles son las expectativas de un auditorio? ¿El que lo invita? ¿O usted mismo se la tiene que preguntar? Otra forma de satisfacer las expectativas de un auditorio es permitirle que haga preguntas, porque las personas preguntarán cosas que querían saber y que usted no dijo. Ese es el otro truco. Hágalos presentar: nombre, profesión, actividad. Nombre, profesión o actividad y expectativa. Es bueno mencionar profesión o actividad. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que la persona arregle zapatos? Eso no es una profesión, ese es un oficio. Entonces, una forma de ampliarles el espectro es preguntarles por su actividad o por su profesión, de tal forma que la persona diga: mi actividad es que yo manejo un camión, mi actividad es que yo empaco carbón, mi actividad es que yo vendo carne. O la persona dice: mi profesión es abogado, o mi profesión es arquitecto, o es licenciado, como lo dicen en algunos países. Ahora, este truco funciona si son 20, pero si son 40, demasiados, pero también se puede aplicar. ¿Cómo? Hace la misma presentación. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Gutiérrez, yo soy ingeniero de sistemas y el tema del que les voy a hablar es desarrollo de software administrativo, financiero y contable. Pero antes de comenzar les quiero pedir un favor, y es que se presenten.
nombre, profesión o actividad y expectativa. Y dice, pero por el tamaño del grupo voy a hacer apenas un sondeo. Marta, gracias. Camilo, gracias. Hernando, gracias. Por eso es importante que todas las personas tengan el nombre sobre la mesa o pegado en la solapa o en el brazo del pupitre, en el brazo de la silla. Y los hace presentar a todos. No, son muchos. Entonces, ¿cuántos? Hasta que le pasen los nervios. Sí. Cuando los nervios ya han pasado, usted ya está parado frente al auditorio, la conferencia ya comenzó y ahora sí avanzamos. El momento crítico es el comienzo, y acá le estoy dando trucos para que supere el comienzo. Otra forma de comenzar conferencias para que bajen los nervios es: lo que mejor debe estar preparado de una conferencia es el comienzo. ¿Por qué? Porque la seguridad intelectual da seguridad física y seguridad psicológica. Lo que mejor hay que preparar de una conferencia es el comienzo, para que esté seguro en el momento más crítico y no vaya a caer en el pánico. Y hablar de lo que sepa. Otra forma de comenzar conferencias es: comience con una lectura. Haga una lectura que tenga relación con el tema. Ahora, ¿qué hago para que no me tiemble el papel? Pónganlo sobre el atril o pónganlo sobre una mesa y el papel ya dejó de temblar. Y ya cuando tenga más confianza, coge el papel, sigue leyendo y gesticula con la otra mano. Esa es otra manera de comenzar conferencias. Otra forma de comenzar conferencias para ganar confianza es: proyecte un video. Por ejemplo, usted va a hablar de manejo del tiempo, o de liderazgo, o de trabajo en equipo, o de manejo de reuniones. Entonces se presenta: buenas tardes, mi nombre es Marta Olaya y el tema del que les voy a hablar hoy es el liderazgo. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a ver este video. A él le mando la responsabilidad al video, proyecta un video y luego de que pase el video tampoco hable, pídale su opinión. Bueno, ¿qué lección, qué enseñanza les ha dejado este video? ¿Qué enseñanza les deja? No contesta a nadie. A usted, por ejemplo, ¿qué enseñanza le ha dejado este video? Entonces vean que la conferencia la comenzó el video y después ellos están diciendo por qué el video es importante. Usted ya está parada ahí, la conferencia ya comenzó y el momento dramático, que es el comienzo, ya pasó. Esa es la idea. Entonces vean que sí existen formas de comenzar conferencias. Otra forma de comenzar conferencias es: comience narrando una anécdota relacionada con el tema. ¿Por qué es buena la anécdota? Porque la anécdota atrapa instantáneamente al auditorio. Y la segunda razón por la que es buena una anécdota es porque no existe peligro de que no le salgan las palabras. Cuando a uno más palabras le salen es cuando narra una anécdota. ¿Y qué es una anécdota? Una anécdota es que usted cuente algo que le pasó relacionado con el tema, o algo que le pasó a alguien que usted conoce, o algo que usted leyó. Pero comenzar contando una anécdota también es importante. Y adicionalmente, si tiene temor, finja valor. Esos son algunos trucos interesantes para comenzar conferencias y disminuir la ansiedad.